Hola, soy Farina Reguín, jefe de servicio de oncología pediátrica del Centro Médico Nacional 20 de noviembre. Hola, soy Rubén Sebastián Barajas, médico de oncología pediátrica. Vamos a hablar el día de hoy sobre COVID en oncología pediátrica. No tenemos ningún conflicto de interés y agradecemos inicialmente a la Sociedad Médica por la invitación. Este es el contenido que vamos a ver durante estos 20 minutos y bueno, todos creo somos expertos ya en COVID. Es algo que hemos vivido, es algo que nadie nos ha contado. Y bueno, haciendo un poquito de remembranza, saben ustedes que el paciente 0 inicia el 17 de noviembre del 2019 en Wuhan, cuando se da a conocer este paciente con coronavirus. El 11 de marzo del 2020, la OMS declara que es una cuestión no nacional, sino una pandemia. Todos estábamos súper preocupados y bueno, llegó lo que sabíamos que iba a pasar, el primer caso en México, en Puebla. Pero a nuestro Centro Médico Nacional 20 de noviembre, en marzo, llegó lo que tenía que pasar y se presenta el primer caso adulto de un paciente adulto. Para esto nosotros ya habíamos estudiado, ya estábamos preparándonos, teníamos un plan de cómo íbamos a atacar esta enfermedad, pero definitivamente nadie nos preparó para lo que íbamos nosotros a vivir. Y en abril del 2020 tenemos un brote en oncología y hematología pediátrica y es entonces cuando llega nuestro primer caso pediátrico. La verdad es que se desconoce el verdadero impacto de la infección por COVID-19 en los niños que reciben tratamiento para el cáncer. Ahorita, a 2 años de la pandemia, probablemente estamos empezando a tener los primeros datos, pero en ese momento la verdad es que no sabíamos. Las primeras recomendaciones y lo primero que salió en Lancet del 2020 es que efectivamente los pacientes con cáncer seguramente eran más susceptibles a la infección por SARS-CoV-2 por esta cuestión de inmunosupresión que ellos tienen y tenían mayor riesgo de desarrollar enfermedad grave. Pueden ustedes ver en la gráfica que tenemos del lado derecho los riesgos para desarrollar eventos graves para pacientes con cáncer y pacientes sin cáncer. Y vean ustedes que existe una diferencia estadísticamente significativa para tener mayores complicaciones, obviamente en aquellos pacientes con algún problema de inmunosupresión. Y por supuesto, empezamos a leer las primeras recomendaciones donde nos decían que en áreas endémicas debe considerarse la posibilidad de posponer intencionalmente la quimioterapia adyuvante o la cirugía electiva para aquella enfermedad que estuviera controlada. Deberían de establecerse disposiciones de protección personal más estricta, por supuesto, para los pacientes con cáncer, pero también, ojo, para los supervivientes de cáncer. Y debería de considerarse una vigilancia o un tratamiento más intensivo cuando estos pacientes estuvieran infectados por SARS-CoV-2, especialmente aquellos pacientes con enfermedad avanzada o con otras comorbilidades. Pero vean ustedes que estas primeras recomendaciones, que fueron las que empezamos nosotros a ver en el 2020, eran específicamente de adultos. Pero entonces, los niños y adolescentes, ¿qué sabíamos de ellos? Bueno, sabíamos que habían pocos casos. En todo el mundo se habían reportado menos casos de COVID en niños de 0 a 17 años. La incidencia realmente era desconocida. Pensábamos que los niños podían presentar mayor carga viral en nasofaringe y también sabíamos por lo que estábamos viendo que los niños infectados con SARS-CoV-2 tenían menos probabilidades de desarrollar una enfermedad grave. Pero teníamos que tomar en cuenta ciertas condiciones especiales: cardiopatías congénitas, afecciones genéticas, obesidad, diabetes, asma y por supuesto que es la materia que nos compete a nosotros, la inmunosupresión. Entonces, es cuando empiezan a sacar estándares de atención para el diagnóstico y tratamiento de aquellos pacientes con cáncer. Es de verdad un equipo multidisciplinario donde SIOP, COG, todos los grupos colaborativos que ven cáncer alrededor del mundo se unieron para poder dictar ciertas recomendaciones en esta enfermedad.
porque sabemos que el cáncer es una enfermedad que, si bien no es muy frecuente, es una enfermedad que representa a nivel mundial un problema de salud pública al ser la primera causa de muerte por enfermedad. El cáncer no se iba a ir, ni íbamos a dejar de tener casos nuevos de cáncer infantil. Recuerden, el cáncer infantil, 8, incluso 9 de cada 10 niños pueden curarse si reciben un tratamiento a tiempo. Pero justamente con el impacto de la pandemia, pues se cerró absolutamente todo. Se cerraron transportes, hubo desabasto de medicamentos, la gente no podía salir, era una incertidumbre tremenda. Entonces, ese 80-90% que tenemos que lograr en supervivencia de cáncer infantil, por supuesto que se iba a ver mermado. ¿Cómo íbamos nosotros a trabajar o qué recomendaciones o qué estrategias íbamos a tener al tratar niños con cáncer en un mundo con COVID? Porque, por supuesto, esto iba a tener impacto en el niño por la pandemia que se estaba viviendo, la familia dejó de trabajar, cómo iba la familia a llevar a los niños al hospital. En el mismo hospital había muchísima incertidumbre sobre cómo tratar, había pocas personas, poca infraestructura, los hospitales como el nuestro se volvió un centro COVID, de modo que, por supuesto, teníamos todas las de perder. Entonces, cuando existen cambios, tenemos que adaptarnos. Y nos dimos cuenta que era tiempo de adaptarnos para tratar 2 enfermedades, una pandemia a la cual estábamos no habituados, desconocíamos y estábamos empezando a aprender, y el cáncer, que eso es algo que nosotros sabemos y perfectamente tratar. Entonces, teníamos que adaptarnos y teníamos que tener un plan A, teníamos que tener un plan B, y si ninguno de esos funcionaba, incluso tener un plan C. De modo que el Servicio de Oncología Pediátrica del Centro Médico Nacional 20 de noviembre, comenzamos con capacitaciones, todo esto mucho antes de que llegara el primer paciente aquí al Centro Médico Nacional 20 de noviembre. Entonces, empezamos con capacitaciones para todo el personal por parte del Servicio de Epidemiología, de Infectología Pediátrica, para explicarnos cómo era la transmisión, mecanismos para poder prevenirlo, qué teníamos que hacer. Comenzamos a tener estas cápsulas para poder transportar a nuestros pacientes de una forma segura. Por supuesto, hicimos cambios en el servicio de hemato y oncología pediátrica y tratamos de crear una burbuja de modo que los pacientes estuvieran seguros, que el personal estuviera seguro y que los padres, que por supuesto acompañan a los niños 24 horas, los 365 días del año, también estuvieran seguros. De modo que fue verdaderamente un trabajo titánico por parte de todo el equipo y teníamos que seguir también con la educación. Entonces empezamos a tener también educación a distancia con nuestros profesores, los residentes nunca dejaron de tener educación médica continua y seguíamos dando atención a nuestros pacientes. Por supuesto, en ese momento pensábamos que la protección era muy importante y no sabemos lo que sabemos ahorita, que lavarse las manos y nada más un cubrebocas es más que suficiente. En ese momento pues teníamos que utilizar estos trajes que ven ustedes, que eran trajes de verdad difíciles de ponerse, con calor, con una serie de recomendaciones de verdad difíciles, pero no nos importó, con tal de tener seguridad para nosotros, por supuesto, para los pacientes y seguir dando una atención de calidad, pues todos teníamos que hacerlo y trabajarlo. ¿Cómo nos adaptamos ante la pandemia? Pues lo primero, teníamos que tener un liderazgo clínico claro. La mayor parte de los hospitales se convirtieron en centros especializados para tratar COVID. Y aquí nuestras autoridades hicieron un gran trabajo y defendieron a los niños con cáncer. El Centro Médico Nacional 20 de noviembre nunca paró la atención para los niños con cáncer infantil. Y eso es algo muy importante. No porque estuviera una pandemia se iba a dejar de dar atención a estos pacientes. De modo que el liderazgo clínico era muy importante. Teníamos que buscar un procedimiento operativo de estándar dinámico, trabajando
todos en conjunto, estoy hablando papás, personal médico, personal de enfermería, trabajo social, camillería, definitivamente todo un equipo, no quiero omitir a nadie, pero todo un equipo para que los pacientes tuvieran seguridad y que no salieran. Incluso el Departamento de Nutrición y de Dietas nos apoyaban para que los papás estuvieran dentro de las habitaciones de los niños y recibieran ahí alimentos con la finalidad de tratar de disminuir el riesgo de infección cruzada que incluso podía darse, ¿no? Todos los pacientes con sospecha de SARS-CoV-2 se les hacían pruebas virales. Inicialmente, bueno, no sabíamos, pensábamos que con pruebas rápidas probablemente era más que suficiente. Después entendimos que PCR era necesario para poder hacer un screening adecuado y ningún paciente entraba al servicio de oncología pediátrica, ya sea para recibir quimioterapia, para un procedimiento quirúrgico, si no contaban con una PCR negativa. Por supuesto, monitoreo del equipo de protección personal para médicos y familiares, otorgándoles absolutamente lo necesario para poder estar seguros. Tuvimos que restringir acompañantes, solamente a uno por paciente, e insisto, en esa época no los dejábamos salir, 24 horas tenían que estar ahí, pero el personal también estábamos cansados. No teníamos incertidumbre, teníamos miedo, teníamos que parecer muy fuertes, de modo que buscamos estrategias también para prevenir el burnout en el personal médico, incluso tratar médico y paramédico, ¿no? Incluso tratar de descansarlos, trabajar por guardias con la finalidad de no cansarlos. Y lo ideal, por supuesto, es que tuviéramos personal exclusivo para el área de oncología, que eso no sucedía porque teníamos muy poco personal médico, muy pocas enfermeras. Entonces, llegamos a tener incluso efectos adversos, llegamos a tener algún problema porque pues teníamos poco personal y venía personal de otras áreas. Entonces, seguíamos insistiendo en que las personas que estuvieran en oncología pediátrica no deberían de salir. Y bueno, todos los niños sospechosos de tener cáncer debían ser investigados sin demora. O sea, no debíamos de parar los protocolos de atención de cáncer infantil. El Servicio de Oncología Pediátrica del Centro Médico Nacional 20 de noviembre tiene varias estrategias para hacer un diagnóstico oportuno, pero ante un mundo que estaba cambiando, donde no había transportes, donde no los enviaban, donde todo esto se vio mermado, nosotros seguíamos insistiendo en la importancia de una detección oportuna, con la finalidad de dar tratamiento lo más antes posible. Por supuesto, insistimos, y es algo que seguimos haciendo hasta ahorita, ningún paciente entra si no cuenta con una PCR. De modo que todos los niños sospechosos de tener cáncer deberían de ser investigados sin demora y no paramos en ningún momento la atención. Vean aquí la importancia del trabajo multidisciplinario, donde la verdad yo agradezco a todos mis compañeros que no dejaron nunca de dar consulta, que independientemente de que estuvieran en áreas COVID, atendiendo a COVID, como era la estrategia nacional, ellos se daban el tiempo para seguir viendo a nuestros pacientes, puesto que la atención y el servicio de oncología pediátrica seguía funcionando igual que siempre. Y entonces empezamos a utilizar también de una forma más regular, esta cuestión de educación a distancia, de comunicarnos con nuestros compañeros vía Zoom. Vean ustedes cómo estamos dando telemedicina y cómo nos presentaban a los pacientes nuevos o con sospecha de cáncer por vía telemedicina. De modo que teníamos, por supuesto, que cambiar y teníamos que adaptarnos. Vamos con el tema. Con el inicio de la pandemia vino gran incertidumbre también. Al inicio no sabíamos qué iba a pasar con los niños con cáncer. Como bien se dijo anteriormente por la doctora Farina, teníamos miedos. También miedos que iba a pasar con el niño con cáncer, cómo iba a ser la evolución de la enfermedad en esa población. Y todos los estudios que se hicieron en ese momento fueron dirigidos exactamente a la biología, a ver cómo se comportaba la enfermedad durante la pandemia, cómo afectaba, si iba a requerir un niño con cáncer. Sin embargo, también tenemos que ver la otra cara de la moneda, el impacto de la pandemia. Y aquí con el impacto, ¿a qué pasa con todos esos niños que
iniciaron con síntomas asociados a cáncer y que no se pudieron abordar o que se abordaron tardíamente. Y esto también causó en nosotros la sospecha de que podría estar llegando los niños todavía más tarde de lo esperado, que estábamos haciendo el diagnóstico del tratamiento con cáncer. Y es así que en ese pensar hicimos este protocolo de estudio, justamente para buscar o conocer el impacto de la pandemia en el diagnóstico del niño con cáncer. Y es así que decidimos hacer una comparación entre un año previo de pandemia y el año de pandemia que acabamos justamente de vivir. Ese es un estudio que fue hecho retrospectivo, tomando en cuenta a partir del momento del primer mes de que inició la pandemia, febrero de 2020 a 2021, y el año previo justamente. Así que aquí incluimos un total de 116 pacientes. Prepandemia fueron 66 y pandemia fueron 50. Aquí parecía justamente que son pocos niños los que dejamos de captar. Sin embargo, a comenzar a hacer el análisis, vemos que es una reducción prácticamente del 25%, que si tenemos en cuenta que el cáncer es una enfermedad que ha ido aumentando poco a poco, ¿qué pasó con ese 25% que dejamos de captar? ¿Dónde están estos niños con cáncer que debieron de haber llegado y todavía los que faltaban todavía por llegar? Y es así que comenzamos a hacer un análisis de lo que pasó justamente primero para ver si estaban llegando en el tiempo adecuado, si todavía seguíamos con ese estándar de recibirlos lo más pronto posible, porque recordemos que el diagnóstico de cáncer es una urgencia y que entre el niño que llegue más temprano a un hospital, obviamente va a tener una mejor oportunidad de salir adelante. Y aquí hicimos una comparación y pensábamos en un inicio que el periodo de pandemia, por el cierre de hospitales, por la falta de personal médico, los niños iban a llegar más tarde. Sin embargo, en esta gráfica podemos observar justamente todo lo contrario, que pese a que hubo una disminución en la cantidad de pacientes que llegaron con cáncer, con este cáncer infantil el 20 de noviembre, estos llegaron de una manera más rápida comparados con el resto con el año previo. Y esto, la verdad es que lo justificamos justamente con las políticas que tenemos actualmente, con el programa de una referencia oportuna, en el cual cualquier médico del ISSSTE o hasta papá que tenga ISSSTE puede llegar justamente al 20 de noviembre, y hasta que no se descarte la sospecha de cáncer, el niño es egresado. Y justamente así llegaron muchos casos de cáncer infantil al 20 de noviembre. Padres que estaban preocupados por sus hijos llegaron directamente a misión continua y se les dio la atención y se les descartó o se les diagnosticó la enfermedad y se les dio el manejo adecuado en ese momento. Esto, la verdad es que fue algo que nos sorprendió gratamente en esta parte del estudio. Sin embargo, al momento de ver y hacer la comparación de acuerdo a las diferentes patologías que están, digamos, tumores cerebrales, leucemias, linfomas o sarcomas, tumor de Wilms, observamos justamente cómo el 3, para la clasificación de la OMS, hay una reducción prácticamente del 60% de los pacientes que llegaron con tumores cerebrales. Esto llama mucha atención porque tumores cerebrales y linfomas son los tumores más frecuentes en la edad pediátrica. ¿Qué está pasando con estos niños que no llegaron? Así que eso todavía meritó otro protocolo de estudio que más tarde vamos a hablar para ver qué había pasado o por qué no estaban llegando con la cantidad o con la frecuencia que llegaron el año pasado. Asimismo, también observamos en ese estudio cómo el principal grupo que mermó la llegada fue paciente de 1 a 5 años. Aquí desconocemos todavía la causa por la cual fue el grupo que menos llegó, ya que todos los demás se mantuvieron prácticamente con la misma frecuencia de llegada de grupos de edad. Y también pensábamos que iban a llegar con enfermedades ya más avanzadas. Recordemos que una enfermedad avanzada también es un indicador de mal pronóstico porque son enfermedades con tratamientos más agresivos y que pueden mermar la posibilidad de supervivencia. Sin embargo, estadísticamente, esta parte no fue significativa. Sin embargo, así nos enfocamos a lo que es los tumores cerebrales. ¿Qué pasó con esos niños con ese 60% que no llegó? Y es aquí en esta gráfica que pareciera un poco tediosa. Sin embargo, aquí observemos el año prepandemia, cómo se comportaban las llegadas. Observemos cómo en todos los meses del año, al menos llegaba 1 o 2 tumores cerebrales. O si dejaba de llegar, al siguiente llegaba 1, pero nunca más de un mes sin llegar algún tumor cerebral. Llega la pandemia, recordamos que estamos todavía de incertidumbre, todavía llegaron algunos niños. Sin embargo, ¿qué pasa en el mes de mayo?
de mayo a septiembre del 2020 no llegó ningún tumor cerebral. Y es aquí donde les recuerdo lo que pasó justamente con las olas de pandemia, la primera ola de pandemia, cómo se comenzó a suscitar. Justamente fue en este periodo durante que se presentó la primera ola de pandemia y que mermó la llegada también de pacientes. Luego, aparentemente vino una recuperación, comenzaron a llegar y luego nuevamente comenzaron a bajar las referencias de pacientes de tumores cerebrales. ¿Y qué pasa? ¿Y ese periodo cuál fue justamente? Fue el periodo de la segunda ola, el periodo en el cual se cerraron, fue el más crudo, según mi opinión, en esa pandemia, durante más de todos los servicios. Y es aquí donde nuestra teoría de que justamente no estaban llegando los niños se comprueba, ya que después de que terminó la segunda ola de pandemia, hay un aumento en la cantidad de pacientes referidos con tumores cerebrales. Esa parte es justamente después del primer año de pandemia, iniciando justamente el primer semestre del segundo año de pandemia, en el cual prácticamente tenemos ya prácticamente el 80% de pacientes referidos en el año previo. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué pasa con estos niños? ¿Por qué no estuvieron llegando a oncología pediátrica? Recordemos que el cáncer es una urgencia médica. Y es aquí donde surgen varias teorías. Una, el cambio y cierre de escuelas. Una dice que los maestros son los primeros que llegan a detectar cambios en los niños y por esta modalidad virtual de educación, pues se dejaron detectar. Dos, el miedo de los padres a acudir a un hospital para atención. Tres, el personal de salud. ¿Qué pasa con aquellos pediatras que se cambiaron o que tuvieron que atender a adultos para poder, para poder ayudar en la pandemia y que dejaron pues de ver a estos niños con la posibilidad de cáncer? Y otra más allá todavía, que el principal estudio en ese momento de pandemia, en la primera y segunda ola, para poder evaluarlos, era la tomografía. Los estudios de imágenes están saturados y pues obviamente para poder realizar una parte del abordaje es una tomografía de imágenes de cerebro. Así que todos esos factores que estamos todavía por estudiar y que debemos evaluar para poder establecer nuevas políticas de salud para justamente evitar esto que pasó justamente en mayo, que no llegaron ningún tipo de pacientes, y así también modificar y seguir todavía mejorando nuestros protocolos de recepción de pacientes, que si bien fue bueno porque siguieron llegando los niños y pudimos recibirlos justamente desde primer nivel hasta acá, o directamente por los padres, todavía tenemos cosas por mejorar. Gracias. Y justamente este trabajo fue presentado en el Congreso Internacional de Oncología Pediátrica. Y bueno, hay mucho que hacer, pero quisiéramos dar un especial reconocimiento al personal de enfermería que estuvo en la primera línea trabajando en atención de los niños con cáncer, más los niños con cáncer y COVID. Hay una frase que nos gusta mucho que es: si el cerebro falla, el corazón sigue latiendo. Si el corazón falla, no hay nada más que hacer. Y sin duda, nosotros consideramos que las enfermeras y los enfermeros son el corazón del cuidado de la salud. Muchas gracias de verdad a enfermería. Y bueno, finalmente, los puntos para llevar a casa son: el tratamiento curativo del cáncer en pacientes pediátricos debe de ser una alta prioridad, haya pandemia o no haya pandemia. Se desconoce el verdadero impacto de la infección por SARS-CoV-2 en niños y adolescentes que reciben tratamiento contra el cáncer, y eso es algo que estamos estudiando. Quiero darle las gracias también a todo el equipo de oncología pediátrica, médico, paramédico, los residentes, a los pacientes, a los papás, y ellos son parte de nuestros médicos del Oncoteam con muchas de las acciones que llevaron junto con los niños de por favor quédate en casa, debemos seguir en la lucha, el cáncer no espera, sana distancia y medidas de protección. Muchas gracias.